Hola, bienvenido a las videosesiones Fundamentos de Estrés para Finanzas. En la sesión de hoy vamos a trabajar un poco con las funciones estadísticas básicas. Entonces vamos a ver concretamente las funciones de máximo, mínimo y promedio, las funciones de desviación típica y varianza, de covarianza y correlación, las funciones de jerarquía, Késimo mayor y Késimo menor, la función pendiente, la distribución normal, la distribución inversa normal y las funciones percentil y rango percentil. Vamos a ir a la plantilla de fundamentos 2, en este caso, la segunda hoja es dedicada a estadísticas. Entonces vamos a comenzar con las funciones más, min y promedio. En la fila, en el rango B5, B14 tenemos una serie de cuantías y queremos saber cuál es el máximo de esas cuantías. Simplemente será igual, max, paréntesis y tenemos que marcar ese rango. El máximo será 650, la cifra más alta de las que hay ahí. Si quisiéramos saber la mínima, igual a min, paréntesis, el rango de datos que queremos analizar, el mínimo son 230. Y si queremos saber su promedio, será igual, promedio, esas cifras. De forma que tenemos la función más, min y promedio, lo único que tenemos que hacer es indicar el rango que queremos analizar. A continuación, vamos a ver las funciones de desviación típica y varianza. Tenemos una serie de datos de cuantías desde la fila desde el rango B19 a B28. Y queremos calcular la desviación típica y la varianza. Podemos calcular la desviación típica muestral o la desviación típica poblacional. Y la varianza también la muestral o la poblacional. Para calcular la desviación típica muestral será igual desbest m de muestral y el rango. Para calcular la desviación típica poblacional, igual a desbest, punto p de poblacional y el rango de datos. Para calcular la varianza muestral, en este caso será igual var.s, el rango de datos, y la varianza poblacional igual a var.p, el rango de datos. Recordar que la diferencia entre la desviación típica muestral y la poblacional, la varianza muestral y poblacional, es que en la fórmula de cálculo matemática de esa desviación se divida entre n, el número de datos, o entre n menos 1. Bien, a continuación vamos a ver las funciones de covarianza y correlación. También tenemos una covarianza poblacional, una covarianza muestral y tenemos la correlación. En cuanto a la covarianza poblacional, es covariance poblacional, tenemos que darle el rango de uno de los variables, punto y coma, y el rango de la otra variable. Es igual el orden en que cojamos ambos rangos, porque la covarianza con B es igual que la covarianza de B con A. En este caso tenemos esa covarianza poblacional y la covarianza muestral será igual a covarianza M, cogemos el rango de uno de ellos, punto y coma, y el rango del otro. Para calcular el coeficiente de correlación, la función es coef de Correl, será igual a coef de Correl, tenemos que darle el rango de una de las variables, punto y coma, y el rango de la otra. Por compatibilidad con otras versiones anteriores, sigue manteniendo otras funciones para calcular la desviación típica y la varianza. Mi consejo es que en la medida en que tengamos las últimas versiones de Excel, utilicemos estas que acabamos de ver aquí. La siguiente función que vamos a ver es la función jerarquía. La función jerarquía lo que hace es que nos dice qué rango ocupa un dato en una serie de rangos. En este caso tenemos esas cuantías y queremos saber el rango que ocupa cada uno de ellos en el total. Entonces la función es igual jerarquía. ¿Qué número queremos en este caso chequear? El primero de ellos, B46, punto y coma, y el rango donde están todos los números de B46 a 55 bloqueado. Le damos a Enter y nos dirá que 400 es el que ocupa el sexto en el rango 6.
copiamos hacia abajo, vemos que el más alto es 650, el rango 1, primero en la jerarquía, el décimo es 230, que sería el 10. La función K-simo mayor lo que hace es que nos dice cuál es el valor que ocupa el primer puesto, cuál es el segundo, el tercero, el cuarto, etcétera, etcétera, de una serie de datos. Entonces aquí tenemos concretamente los mismos datos que antes, queremos saber cuál es el primero, cuál es el segundo, cuál es el tercero, etcétera, etcétera. Entonces nos situamos aquí, será igual, K-simo mayor, la matriz de datos es esta, la bloqueamos, punto y coma, y queremos ver cuál es el que ocupa el primero, que está ahí, C60, número 1. Y nos dice que es 650. Copiamos hacia abajo y tenemos cuál es el valor que ocupa la primera posición, la segunda, la tercera, etcétera, etcétera. Si queríamos ponerlos en orden creciente y no decreciente, utilizamos K-simo menor, igual, K-simo menor, la matriz sigue siendo la misma, bloqueada, punto y coma, queremos ese, en este caso el primero, que no es el más alto, sino el más bajo. Y podemos copiar hacia abajo para tener entonces los datos ordenados de forma ascendente. De forma que vemos que las funciones jerarquía y K-simo mayor y menor de alguna forma se complementan. La siguiente función que vamos a ver es la función pendiente. Nos calcula la pendiente, la recta de regresión entre dos variables. En este caso la variable X es la de la columna B y la variable Y la de la columna C. Entonces la función pendiente será igual pendiente conocido y, esto es la variable Y, la variable dependiente, punto y coma, y conocido X, la variable independiente. Enter, y nos dice que es 1,19. De forma que ese 1,19 es el que respondería a la fórmula Y igual a más BX, siendo B esta pendiente. Este que acabamos de calcular. La siguiente función, la función de distribución normal, lo que hace es que dada una media y una desviación típica, nos dice que probabilidad tiene un determinado valor, en qué punto se encuentra en la curva de funciones de la gráfica de distribución. Entonces, en este caso, vamos a hacerlo con la probabilidad acumulada de la gráfica de distribución acumulada. Será igual dist_tr. Fijémonos en la cantidad de funciones con las que podríamos trabajar. En este caso, la que nos interesa a nosotros es la distribución normal para la media de desviación típica especificadas. Entonces, ¿cuál es el valor que queremos chequear? 100, la media, en este caso también de 100, y con una desviación típica de 20. Y aquí lo tenemos que decirle si queremos la función de distribución acumulativa con verdadero o la de probabilidad bruta. Queremos la acumulativa, le damos a verdadero, enter. Y nos dice que el valor 100 deja a su izquierda el 50% la masa de distribución. Si pusiéramos 90, dejaría un 30%. Si pusiéramos, por ejemplo, 110, dejaría a su izquierda en la función de distribución acumulada un 69. Hemos puesto 50 porque así queda claro que, perdón, 100, porque así queda claro que eso deja justo en la probabilidad acumulada del 50% a su izquierda. Evidentemente, si cambiamos la desviación típica, el valor 100 con una media de 100 siempre va a dejar a su izquierda 50%, pero si probamos, por ejemplo, con el valor 90 con una distribución típica más pequeña, por ejemplo de 10, pues dejaría solo el 15% ahí. Vamos a volver a dejarle 20 y el 90 dejaría ese 30%, el 100 dejaría justo el 50%. Podemos hacer la operación al revés, esto es, dada una media, una desviación típica, una probabilidad acumulada, ¿qué valor está en ese punto de esa función acumulada de distribución? Entonces la función es la función inversa normal, igual INV. Fijamos, tenemos las inversas de un montón de funciones, en este caso la normal. La probabilidad que queremos chequear ahora es el 50%, con una media de 100 y una desviación típica de 20. Y nos dirán, ¿qué valor deja, teniendo una media de 100 y una desviación típica de 20, qué valor está justo en el 50% de la probabilidad acumulada?
Pues justo 100, evidentemente. Si ponemos un 45%, nos dará un valor más bajo, y si ponemos el 55, nos dará un valor más alto. El último fórmula que vamos a ver son las de los percentiles. En este caso tenemos una serie de datos en la columna B, los números hasta 100, y queremos calcular los percentiles para una serie de porcentajes. Por ejemplo, para el 25%, ¿qué valor deja el 25% de los datos a su izquierda? Bien, la función es igual percentil. Los datos, la batería de datos será los datos de la columna B. Tenemos ahí las 100 cifras, punto y coma, y queremos dejar el K que queremos analizar es el 25%. Y es 25, claro, tenemos los números de 0 a 100, el 25% es el número 25, si pusiéramos 40% sería el número 40. Aquí con ayuda de esta función, de este texto y combinando con los conectores de este le hemos puesto un texto que nos ayuda a leer la información, que en este caso es que el 40% de los valores es inferior a 40. Bien, si queremos hacerlo al revés, esto es dado un valor que nos diga el percentil, utilizamos la función igual rango percentil, la matriz la misma, punto y coma, y el X, en este caso el valor, en este caso 34. Enter, dirá que el 34% de los datos, perdón, que la cuantía 34 deja a su izquierda el 34% de los valores. Claro, la cuantía 31 dejará a su izquierda el 31% de los valores. También aquí con las funciones texto y con apoyo de la conector Testel hemos buscado la forma de que el texto nos ayude a interpretar el resultado. Entonces, con la función percentil lo que nos dice es qué cifra deja un determinado percentil a su izquierda, y la función rango percentil lo que nos dice es qué porcentaje deja a su izquierda una determinada cifra. Bien, con esto acabamos esta pequeña introducción hacia de las funciones estadísticas. Espero que os sean de utilidad. Hasta luego.